Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Altamirano Lovera Carla Alejandra y a continuación haré un análisis respecto a la evaluación de la política exterior en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para lograrlo, primero hablaré acerca de los ejes fundamentales que regirían esta política y lo compararé con algunos de los hechos sustanciales que sucedieron a lo largo de estos 6 años para comprobar si fueron coherentes una entre otras. Bueno, tenemos que el inicio del mandato fue uno de los gobiernos más importantes para el país, debido a que fue el primer gobierno de izquierda que se instauró en México. Y desde un inicio se dijo que la mejor política exterior era la interior. Por lo tanto, se cambiaron varios fundamentos de la política que se venía manejando desde el sexenio del PRI y se dijo que tendría mayor prioridad una relación con Estados Unidos y la relación con Latinoamérica, respetando los ejes fundamentales que se habían manejado desde la Constitución. Y bueno, también dijo que se establecería una defensa de los mexicanos en el exterior y pues la adherencia a dichos principios de la política exterior de México. También se dijo que habría una política exterior feminista. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que se manejaría todos los ejes fundamentales de la política exterior con una perspectiva de género. Sin embargo, considero que esta situación solo se ocupó como un discurso político, debido a que en la realidad del país sabemos que los feminicidios van en aumento día con día y que aún más peligroso que ello, el presidente se negó a tener un trato con los grupos feministas que lo buscaban para expresarles sus preocupaciones respecto al manejo de la seguridad en el país y que incluso el presidente llegó a considerarlos como una especie de grupo conservador que estaba en contra de su gobierno. Yo me atrevo a decir que este es el único grupo político que puede representar una verdadera oposición para el presidente y por eso no se le abre un espacio para escuchar sus peticiones. Sin embargo, esto es contradictorio respecto a lo que dijo que iba a tener a lo largo de su sexenio, que fue una política exterior con perspectiva de género. Asimismo, el manejo de la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó a cargo del canciller Marcelo Ebrard. Y muchos de estos eventos a nivel internacional fueron llevados gracias a este funcionario. Esto considero que podría repercutir entre las relaciones entre los países y México, debido a que podría considerarse como una forma de desestimar dichos encuentros, sobre todo porque se hizo una gran distinción. Primero, Andrés Manuel López Obrador fue a visitas a Estados Unidos. Y solo hasta hace un par de años, me parece en el 2022, fue cuando empezó a visitar países de Latinoamérica que compartían su ideología política. Esto no puede ser debido a que él es el representante de un país y debería de estar más involucrado en todas estas relaciones. Sobre todo, también cabe aclarar que en el Plan Nacional de Desarrollo en ningún momento se hace mención sobre cuál es la perspectiva que se tomará respecto a otras regiones del mundo, por ejemplo Europa, Asia, África. Y es una pena debido a que también se tienen algunos convenios y acercamientos con muy buenas relaciones. Sin embargo, siempre se ha tendido a solo acaparar la relación con Estados Unidos. Y bueno, también esto es un problema porque hay muchos temas que solo se hablan entre jefes de Estado y si un presidente solo manda a su canciller a cubrir con los compromisos internacionales, se rompe este puente de comprensión que podría tener el presidente con otros mandatarios. Y finalmente también tenemos que en la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo recortes de presupuesto, lo cual terminó afectando a consulados, especialmente en Estados Unidos, y también se vio mermada la promoción del comercio exterior. Y pues esto igualmente contraviene totalmente con los intereses que se había dicho se iban a defender en un principio. En este sentido, pasamos a cómo fue la relación entre México y Estados Unidos.
El contexto en el que entra el presidente es la entrada de vigor del TEMEC y bueno, causa la primer controversia debido a que tiene una política energética diferente a la que se había establecido en los decretos que se marcaron en el marco del TEMEC. Y esto pues podría generar desconfianza por parte de los involucrados debido a que parece que no se respetan las declaraciones que se establecieron en el tratado. Sobre todo, aquí hay una diferencia. Si es algo benéfico para el país, está bien, pero ya tenía un compromiso firmado el presidente y esto puede tener repercusiones a futuro. También otro de los puntos fundamentales fue que al inicio hubo amenazas por parte de Trump respecto a detener las caravanas migrantes y la amenaza consistía en subir aranceles a las importaciones de México. ¿Y cómo respondió el gobierno de Andrés Manuel? Bueno, pues básicamente fue una respuesta sumisa debido a que llevó a la Guardia Nacional a la frontera sur y se empezó a retener a todos estos movimientos migrantes. Es diferente a lo que había planteado debido a que en primera instancia se había sugerido que México tendría una política de puertas abiertas con los migrantes, sobre todo si tenemos en consideración la postura que tiene México con los migrantes que están en Estados Unidos mexicanos. Entonces, esto contraviene los intereses de México y además cabe resaltar que el trato que se le tiene a los migrantes no es el adecuado, debido a que muchos de ellos ya entraron al país y el gobierno no ha hecho ningún tipo de campaña, un tipo de plan de acción para atenderlos y garantizarles que tengan condiciones vidas dignas para su vida. También esto entra en el marco de toda la tragedia que sucedió en la estancia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez con el incendio en donde murieron varios migrantes. Y esto no puede ocurrir, sobre todo por los parámetros que ya se habían establecido en la política de Andrés Manuel. Y también me gustaría mencionar la entrevista que hace poco tuvo el presidente con el programa 60 Minutos, donde se habló mucho respecto al tema del tráfico de armas y de drogas. Aquí me parece que es muy interesante analizar lo que dijo el presidente, pues en todo momento muestra una postura a la defensiva, por así decirlo, en donde dice que Estados Unidos debe de aceptar la responsabilidad que tiene de todo el problema del narcotráfico, porque gran parte de su población consume este tipo de estupefacientes. Pero desafortunadamente esto solo se queda en un ámbito de discurso político, porque en ningún momento se llevó a cabo algún tipo de negociación, de plan de cooperación para que se tratara esta problemática, sobre todo a largo plazo. Y bueno, también pasamos a la relación que tiene con América Latina. Digamos que los programas de cooperación estrella en este sexenio fueron el programa de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Son programas muy rescatables que tienen son muy prometedores para los migrantes sobre todo, porque justo ese fue el principal punto de partida por el cual se sugirieron, pues decían que esto iba a detener que los migrantes tuvieran que salir de su lugar de origen para conseguir una calidad de vida mejor. Pero sabemos que el problema de la migración va mucho más allá de esto. Estos programas, a pesar de tener muy buenas intenciones, no van a resolver los problemas estructurales que se vienen acarreando desde hace muchos años en todos estos países. Tendrían que tener una parte de compromiso real por parte de los países para que se lograra un poco erradicar o de menos bajar el número de migrantes que se ven en la necesidad de salir. También vemos que algunos de los puntos de mayor conflicto que tuvo el presidente fue cuando se le dio asilo político a Evo Morales y todos los acercamientos que tuvo en general con los gobiernos de izquierda en el continente. Y pues a su vez los conflictos con los gobiernos de derecha. Aquí hay una cuestión.
México siempre ha tenido una larga historia de asilo diplomático y que lo ha caracterizado en un sinfín de puntos o en un sinfín de situaciones donde lo ha ofrecido. Y en esta ocasión no me parecería como, digamos, diferente, o no me parece que haya actuado mal el presidente en ofrecerlo. Aquí el verdadero problema es que muchas veces el presidente no está actuando conforme a los principios de política exterior. Tal parece que actúa conforme a los ideales políticos que él ofrece. Por ejemplo, cuando hace muchas críticas hacia los gobiernos de derecha, vemos la forma de expresarse y no es la forma en que debería de estarse expresando un jefe de Estado, debido a que debe considerar que no es una opinión la que está dando, una opinión personal, sino que se refiere a una opinión de todo un país. Está representando eso y no puede dejarse llevar por su discurso político. Y bueno, también tenemos la irrupción que hubo a la embajada mexicana en Ecuador y que ha ocasionado que se les denuncie ante la Corte Internacional de Justicia, y justo esto ha servido debido a que se obtuvo mucho apoyo de la comunidad internacional porque es algo histórico. Me parece que la postura de México fue adecuada, porque incluso pudiera haberse generado un conflicto armado debido a que básicamente estaban violando la soberanía del país, pero el llevarlo a una institución, el promover la solución pacífica de las controversias, me parece que va de acorde a todo lo que se ha dicho de seguir los principios de política exterior. Y bueno, posteriormente tenemos la pandemia del COVID-19 también. Para mí este es un punto fundamental de la política exterior mexicana en este sexenio, debido a que es como la gran muestra que se le tuvo que dar al presidente para hacerle notar que la política exterior también importa y que es indispensable que se tenga un buen manejo de ella para proteger a los mexicanos, que debería de ser, es el principal punto para todo gobierno. Y bueno, vemos que se hizo un excelente manejo en las negociaciones para adquirir las vacunas, el equipo médico y también para lograr la repatriación de los connacionales que se quedaron varados al cierre de fronteras de muchos países. Y también lo ocuparon como una forma de hacer presencia en foros internacionales importantes y mostrar parte de los ideales que se tienen presentes para México. Por ejemplo, el hecho de que se dijera que todos los países deberían de tener acceso a las vacunas sin importar el grado de economía que posean, me parece sumamente importante. También otro punto a considerar fue el acercamiento que hubo hacia Rusia y China. Esto es vital debido a que se muestra una parte de liderazgo en la región al promover la cooperación entre países que no están alineados a los intereses de Estados Unidos, sobre todo si recordamos que Estados Unidos negó muchas veces el apoyo a México, y por eso tuvo que voltear a otros estados para lograr obtener las vacunas y el equipo médico necesario, y pues esto es vital porque se le demuestra a Estados Unidos una vez más la soberanía del país y que no va a estar alineado a los intereses ni va a estar esperando a que se le muestre como un cierto apoyo, sino que México puede obtenerlo de otros países utilizando las bases de cooperación internacional. Esta situación viene muy ligada a la postura que hubo respecto a los conflictos internacionales. Aquí retomé dos de los cuales me parecen más importantes. El primero del que hablo es del conflicto entre Israel y Palestina. En primera instancia, México no se posicionó como tal, recordemos que México no había reconocido como tal a Palestina, pero se mantiene una postura abierta y pues se maneja siempre con el principio de resolución pacífica de las controversias. Recordemos que todos los principios de política exterior van a estar alineados al contexto internacional y México los ocupará para
proteger su interés nacional conforme vayan surgiendo las vicisitudes en el mundo. Por ello, no podemos decir que los principios de política exterior estén obsoletos, al contrario, cada vez se van renovando dependiendo de las, pues sí, de los conflictos que vaya a tener que enfrentar México. Y también la política exterior de México va a estar sumamente ligada a el actuar de Estados Unidos. Por ello también considero que México no había tenido la necesidad de posicionarse en contra de Israel, pues Israel, como bien sabemos, es un aliado estratégico de Estados Unidos desde hace muchos años. Sin embargo, hubo un cambio. El presidente Biden anunció que no se le iban a proveer de armamento a Israel si continuaba con los ataques a Palestina, y de ahí ya México tuvo una especie de un mayor margen de acción para entrar en su política exterior, y de ahí se unió a la demanda en contra de Israel frente a la Corte Internacional de Justicia. Esto es sumamente importante, como vemos, respetando el principio de resolución pacífica de las controversias. Así pues, pasamos a la guerra en Ucrania. Sigue un poco la lógica anteriormente mencionada. México, en el momento en que estallan las mayores fricciones con Rusia, justo se encontraba abriendo un grupo de amistad México-Rusia, y pues se considera que se mostró una postura ambigua debido a que se negó en imponer sanciones, pero pues también estaba condenando su comportamiento ante la ONU. Entonces no hay una línea de coherencia entre las acciones que realiza el personal diplomático y las acciones que se dan aquí dentro del país. Y bueno, también debemos considerar que México no pretende mostrar una postura firme en contra de Rusia en este conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque se vino restableciendo o uniendo lazos con Rusia en la pandemia, y eso logró que México consiguiera mucha de la inversión extranjera de Rusia aquí en el país. Entonces, pues por eso le busca mantener una buena relación. A eso es a lo que me refiero, en el sentido de que México va a adaptar los principios de política para lo que le conviene en ese momento, el interés nacional. Y bueno, finalmente llegamos a las conclusiones. Para mí, la política exterior de México debería de satisfacer el interés nacional y no seguir los lineamientos ideológicos del presidente o de cualquier grupo que esté a cargo. Se debería de mantener una cohesión entre el discurso político y la forma de actuar del Ejecutivo. Y pues claramente se vino a comprobar una vez más la importancia de la política exterior para mejorar o tener las condiciones de vida adecuadas para los mexicanos. Y bueno, también respecto a la política exterior feminista, vemos que realmente esto no se cumplió, que en ningún momento esta política estuvo ligada a políticas interiores que garantizaran la seguridad de las mujeres en el país. Muchas gracias por su atención.